Buenos días, bienvenidos otra vez a esta segunda charla del ciclo dedicado a la colección Carmen Thyssen. El cuadro del que vamos a hablar hoy es una de las obras maestras absolutas de la colección Carmen Thyssen y, habría que decir, de todo lo que está en el museo. También es una de las pinturas una de las 2 o 3 pinturas de la colección Carmen Thyssen con un valor de seguro más elevado, con un precio más elevado, y se cuenta entre las obras maestras más excelentes, más destacadas de su autor, que por otra parte es un pintor, él mismo, excelente, muy destacado del siglo XIX, John Constable. John Constable, que vivió entre 1776 y 1837, es, junto a Turner, el gran paisajista británico del siglo XIX, uno de los grandes paisajistas europeos y también absolutamente uno de los mejores pintores británicos de todos los tiempos, en un país que, es verdad, no se ha distinguido por un número muy elevado de pintores de notoriedad mundial. La obra que figura en la colección Carmen Thyssen, The Lock, o La Esclusa en castellano, data de 1823-24 y fue exhibida por primera vez en la exposición de la Royal Academy aquel mismo año. Es un cuadro singularmente importante porque es el quinto de los 6 six-footers de Constable. ¿Qué son estos six-footers? Six-footers son pinturas de 6 pies de medida, es decir, paisajes pintados en la escala de la pintura de historia, de la pintura de tema mitológico o alegórico. Es el quinto de los six-footers, que son los cuadros más famosos y más excelentes de Constable, que se produjeron y se expusieron en el periodo culminante de su carrera, entre 1819 y 1825, en la Royal Academy. El cuadro tiene una procedencia muy sencilla, porque fue adquirido en 1824, inmediatamente después de su exposición en la Academia, por un acaudalado empresario británico, James Morrison, disputándolo a la propia Academia, porque los propios patronos de la Academia se interesaron por su adquisición. Y desde 1824 permaneció hasta 1990 en manos de la familia Morrison. O sea que pasó por sucesivas generaciones de los herederos de James Morrison hasta que en 1990 fue subastado en Sotheby's de Londres y adquirido por los barones Thyssen. De la propiedad de los barones Thyssen se incorporaría a la colección Carmen Thyssen, una vez que la colección Carmen Thyssen se separó del resto de la propiedad de los herederos del barón. El cuadro representa una escena cotidiana en un área de la que hablaremos enseguida, de la campiña británica, de East Anglia, del este de Inglaterra, de la zona de Suffolk, que Constable conocía perfectamente, como luego explicaremos, tendremos ocasión de explicar despacio, porque había pasado en ella toda su infancia y regresaría a esta región después, en sus años de madurez, cuando ya residía habitualmente en Londres. Es una de las zonas más fértiles de la campiña inglesa, una zona de cultivo de cereales, surcada por ríos y por canales como este, por ríos canalizados como este que representa a Constable en La Esclusa. La escena está situada muy cerca, enseguida entraré en la situación topográfica, está muy cerca de Flatford Mill, del molino de Flatford, que era propiedad del padre de Constable. Lo que describe la escena es cómo una barca que desciende cargada, se supone, con harina, que era la mercancía más habitual que los agricultores de la región llevaban a Londres. La barca desciende por el curso del río Stour, es decir, el río circula en esta dirección, desciende en esta dirección hacia mí, y mientras el
El personaje que está en la barca la retiene, la sujeta con una cuerda a un poste para evitar que la arrastre la corriente. El operario, ha introducido una palanca en el mecanismo de la esclusa para abrir la compuerta y dejar que se igualen los niveles del agua y la barca pueda pasar. La compuerta se está abriendo y ya vemos el agua, la turbulencia del agua en esta parte inferior de la pintura. Y al lado de la compuerta aparecen primero el caballo que está pastando en el campo, el caballo que va a arrastrar, que arrastra la barca, como era habitual en esta región, que arrastra la barca a lo largo del río. Uno de los muchachos, de los ayudantes en la operación del arrastre de la barca y un perro. Al fondo, lo que aparece al fondo es la iglesia de Santa María, St. Mary, de Dedham, un pueblo cercano, enfrente de Flatford. Una silueta, la silueta de la torre de la iglesia, que recurre frecuentemente en la obra de Constable y que evoca esos campanarios lejanos que tan a menudo en el paisaje holandés del siglo XVII aparecen al fondo y que, no obstante su pequeño tamaño, constituyen tanto una referencia compositiva importante como una referencia espiritual. Es decir, hablan un poco de la presencia de la divinidad en la naturaleza. Pero vamos a ver el quién y el dónde, primero de todo, del cuadro de la esclusa. El pintor que pinta la esclusa, John Constable, es un hijo de Golding Constable, un terrateniente propietario de varios molinos de agua en Flatford y Dedham y de 2 molinos de viento en East Bergholt, la localidad donde precisamente nace John Constable en 1776. El joven Constable ha sentido una vocación por el dibujo y la pintura muy temprana, para lo cual se trasladará a Londres después de haber pasado su infancia, su adolescencia en Suffolk. No obstante lo cual, seguirá regresando siempre a Suffolk periódicamente, sobre todo en los veranos, ¿no? Incluso después de su matrimonio, que le daría 7 hijos. Es muy curioso porque en las diferentes representaciones de Constable, en la primera de ellas tenemos a un Constable joven en el periodo en el que trabajaba en Somerset House, en la Royal Academy londinense, en el que estaba aprendiendo a ser pintor. Aparece retratado por un compañero de la academia. Y el compañero se ha esforzado por presentarle como un refinado squire, como un refinado caballero, atildado, muy urbano. Yo creo que ha embellecido y ha refinado sus rasgos y sobre todo el atuendo. Hay un marcado énfasis en la elegancia del atuendo. La imagen del centro es un dibujo realizado por el propio artista y aunque en él se conserva el énfasis en el atuendo urbano, desde luego de un caballero de la época, de un caballero de esta época romántica, el rostro tiene unos rasgos algo menos finos y una expresión un poco más de campesino, un poco más de chico de pueblo. Y su belleza, porque los compañeros de Constable hablaban de él como un tipo guapo. Sin embargo, ahí está matizada más bien por el carácter de es un buen mozo de pueblo, ¿no? Es un buen mozo sano, rubicundo, de pueblo. El tercer dibujo, donde todavía incluso esas mejillas carnosas y esa expresión un poco naif y un poco tosca todavía se acentúan, es de nuevo un autorretrato de Constable. Constable se veía a sí mismo como un buen mozo sano de pueblo. Y es desde ahí, desde donde hay que entender toda su carrera de paisajista, como la de alguien enamorado de sus propios orígenes, de la tierra de su infancia, alguien absolutamente arraigado, apegado a su tierra
y que una y otra vez no tratará sino de celebrarla y de exaltar sus virtudes, las virtudes tradicionales de la campiña inglesa de Suffolk. Para situarnos geográficamente, lo mejor, hay muchísimos mapas en la Tate y en infinidad de exposiciones de Constable. Se han hecho muchísimos mapas donde se sitúa su carrera, pero lo mejor es acudir a Google Maps y ver un poco el territorio en el que estamos. Arriba de todo, yo soy un desastre con el láser para marcar los sitios, pero arriba de todo verán que está East Bergholt, donde nació Constable, en East Bergholt House, donde poseía su padre 2 molinos de viento. Dedham, que es el pueblo principal de esta zona, está aquí a la izquierda. Se lee más o menos las letras, ¿no? Y finalmente, en el lugar señalado con la A, porque es el sitio que yo busqué en Google, está Flatford Mill, que va a ser el escenario principal de toda la primera parte de la carrera de Constable y la fuente de inspiración inagotable para su obra como paisajista a lo largo de toda su vida. Ahí está Flatford Mill, en un recodo embalsado del río Stour. Bueno, tengo que decir, yendo hacia atrás, que el río recorre en una curva que se puede, en una serie de curvas con meandros que se puede reconocer desde Dedham hasta Flatford. Recorre el centro de esta región. Desde el siglo XVIII el río había sido canalizado para enderezarlo y para igualar la altura del agua, la profundidad del agua y así facilitar la navegación. El río Stour canalizado era la vía de comunicación principal de la región, a través de la cual los cultivadores de cereal, sobre todo cultivadores de maíz, que habían molido el grano en los molinos, por ejemplo en el de Flatford principalmente, y lo habían convertido en harina, transportaban la harina por el río hacia abajo hasta la costa, desde donde la harina era llevada por el mar hasta Londres. Esa era la vía de comunicación principal, la arteria de la cual vivía la región. Tenemos una vista más de cerca de Flatford, que son esos edificios de ahí, con ese embalse y el río que desciende hacia abajo. Esto es Flatford Mill, ¿no?, que hoy se conserva excelentemente como un lugar de culto a la memoria del pintor que eternizó estos parajes, ¿no?, de Constable. La iglesia que hemos visto en el cuadro al fondo, la iglesia de Dedham, es esta iglesia de St. Mary, con lo cual, si volvemos al cuadro mismo, nos situamos ya espacialmente. Tenemos a nuestras espaldas el molino de Flatford Mill. La esclusa esta es la esclusa de abajo del molino de Flatford, y tenemos enfrente, a unos kilómetros, el pueblo de Dedham con su campanario bien visible. Estos, como he dicho, fueron los escenarios y el material del que se nutriría Constable a lo largo de toda su carrera, la verdad de su obra. Constable era un pintor que, en varias declaraciones que hizo desde joven, dijo que desde muy pronto había rechazado el hacer una pintura que simplemente fuera de segunda mano, que se nutriera de lo que los antiguos maestros habían hecho. Y lo que había pretendido, en vez de ello, era ir a buscar la verdad de su lugar, o sea, lo que de manera más pedante podríamos llamar el genius loci, el espíritu de su tierra. En ocasiones, este apego a su tierra
le costaría entre los críticos académicos el reproche de ser un pintor exclusivamente topográfico, es decir, de ser un pintor demasiado descriptivo y demasiado poco elevado, porque en lugar de idealizar la naturaleza, ofrecía al espectador los pormenores concretos, particulares, de una determinada región, con una cierta miopía, diríamos, para los críticos académicos de la época. Para Constable, no obstante, la verdad residía en esta concreción, en este afrontar la naturaleza tal como él la había conocido, tal como él había entrado en sintonía con ella, en el lugar en el que él se podía sentir más próximo a ella. No obstante esta búsqueda a toda costa de la verdad concreta, particular, este carácter empírico de la pintura de Constable, que es casi el primer rasgo que habría que destacar, este carácter apegado a una experiencia inmediata, directa, no obstante, sería completamente ficticio no reconocer el enorme conocimiento de la tradición de la pintura, de la tradición pictórica en general y de la pintura de paisaje en particular, que Constable poseía, y su, ¿cómo diría?, el que él siguió las huellas, efectivamente, de algunos de los grandes clásicos de la pintura de paisaje, comenzando por alguien a quien quizá en primer lugar no relacionaríamos inmediatamente con Constable, comenzando por Claudio de Lorena, por Claude Lorrain, por Claude, como se le solía llamar en esta época. Por ejemplo, Dedham Vale, que es esta imagen muy temprana del valle de Dedham, del valle del Stour, de esa región que hemos visto en Google Maps desde arriba, donde aparece ya la torre de la iglesia de Santa María de Dedham, allí al fondo, es una pintura que es literalmente un homenaje al paisaje con Agar y el ángel de Claude Lorrain. El paisaje de Claude Lorrain, naturalmente, tiene un tema bíblico. Esta concubina de Abraham que se ve expulsada a lo salvaje, ¿no?, al desierto, y tiene una composición y un estilo idealizado. Es lo que entonces se llamaba un paisaje en el género de la elevated pastoral, de la pastoral elevada. Se describe un lugar, un locus amenus, un lugar casi paradisíaco, ideal, evocando los grandes escenarios de la mitología, de la historia sagrada, de la historia antigua, etc. Naturalmente, en Constable lo que se hace, lo que se ha hecho es aplicar el esquema de Claude, el esquema lorenesco, a una experiencia directa, inmediata, como decía. Lo que nos ofrece Constable es un paisaje visto en directo, un paisaje real, un paisaje que casi podemos palpar. Pero el dispositivo escénico, fíjense cómo es básicamente el mismo. Este juego de primeros términos agrandados, de árboles dispuestos como las alas de un escenario en el teatro para ir marcando la recesión espacial, nuestra entrada, nuestra penetración en la profundidad espacial, este situar cerca del horizonte, en la lejanía, algunos mojones, algunos hitos hacia los cuales se pueda dirigir la mirada, hacia los cuales pueda huir la mirada. En el caso de Claude Lorrain, el puente o más allá, aquella colina con una torre, una especie de castillo, o en el caso de Constable, la propia torre de la iglesia de St. Mary, los procedimientos escénicos son básicamente lo mismo. Y el fondo poético, diríamos, pastoral, se preserva en Constable. En una carta a John Fisher, precisamente de 1824, del año en el que pintó La Esclusa, decía Constable: considero al genuino sentimiento pastoral del paisaje el más raro y difícil de alcanzar, y con mucho the most lovely department of painting, o sea,
más adorable departamento, el más adorable género de la pintura, así como de la poesía. Como se ha observado muchas veces, toda la carrera como pintor de paisaje de Constable está dominada por esta idea de lo pastoral, aunque habría que hacer un matiz, una precisión. Lo pastoral de Constable no es lo pastoral de los pastores ociosos de Poussin o de Claude que tocan la flauta bajo los árboles, o de las ninfas que se recuestan a la orilla de los ríos o de los lagos, sino que es una pastoral activa, es una pastoral, y hacia esto irá toda mi intervención y con esto terminaremos, es una pastoral en la que se celebra el trabajo humano que transforma y completa la naturaleza. Es una pastoral, diríamos, geórgica, una pastoral más centrada en los trabajos agrícolas que en esa pura ociosidad tradicional en la poesía y en la pintura estrictamente pastoral, estrictamente bucólica, clásica. De todas formas, si la influencia de Claude Lorrain no es nada desdeñable, y la admiración de Constable por Claude Lorrain le duró toda la vida, la referencia más marcada, más constante, más profunda, el antecedente más profundo de la obra de Constable, muy consciente también, porque lo reconoce en varias ocasiones, es la pintura de paisajes holandesa del siglo XVII. Particularmente la adoraba a Jacob van Ruysdael. He traído un par de estas vistas de molinos de agua de Van Ruysdael, que sin ser literalmente la inspiración de nada que hiciera Constable, pero están muy próximos al escenario mismo de Flatford Mill. Para empezar hay que decir que, claro, la naturaleza de la Holanda del siglo XVII tenía mucho que ver en sí misma con la naturaleza de la campiña inglesa del XIX. En ambos casos se trata de un paisaje concienzudamente elaborado, transformado por la mano del hombre, de un paisaje que no tiene nada de salvaje, de un paisaje donde a cada paso nos encontramos las huellas humanas, un paisaje poblado de construcciones, de proezas de ingeniería, de canales, enseguida vamos a ver, canales con sus esclusas, de puentes, etcétera, ¿no? Es importante destacar esto porque la época de Constable, la época del romanticismo, es la época también de la gran exaltación del paisaje absolutamente agreste, del paisaje incluso absolutamente extraño a la presencia humana. Los paisajistas de lo sublime del final del siglo XVIII y de comienzos del siglo XIX, tanto en Europa como en América, se dedicarán a pintar cascadas, precipicios, la extensión del mar o del desierto. Por ejemplo, los pintores norteamericanos pintarán las grandes llanuras del oeste, buscando en la naturaleza algo completamente ajeno, extraño, incluso hostil a la presencia humana. El romanticismo de Constable es completamente distinto. No busca presentar a la naturaleza como lo otro del hombre, sino presentarla como un complemento con el que el hombre puede entrar en una íntima armonía. Y frente a a lo terrorífico de los paisajes de lo sublime del final del siglo XVIII, de comienzos del XIX, que aparecen con tanta frecuencia en los paisajistas alemanes o franceses o suizos o norteamericanos de esta época, que buscan la magnitud, la gran escala, las grandes extensiones fuera, lejos de las ciudades. El campo de Constable es un campo íntimo, es un campo en el que se busca la intimidad, en el que no nos sentimos perdidos, en el que se trata de que no nos sintamos perdidos. Los mismos molinos, estos rincones que buscan los holandeses, son el foco de un penetrante sentimiento de intimidad. Son como lugares en los que estaríamos protegidos. Saben que en la teoría del paisaje, de la pintura de paisaje, muchas veces se habla de dos polos entre los cuales se mueve la pintura de paisaje, que uno sería la perspectiva
y otro sería el refugio. Hay un tipo de paisaje que tiende a ofrecernos como el mayor dominio posible sobre el espacio circundante. Paisajes panorámicos desde un punto de vista elevado, en los que de lo que se trata es de dominar el territorio. Pero hay otro extremo, hay otro polo en la pintura de paisaje, y es la búsqueda de refugio. Hay paisajes que nos atraen en tanto en cuanto encontramos en ellos una casa, o como en este caso, un molino, que es un espacio de intimidad, que es un albergue imaginario para nosotros. Las pinturas holandesas de molinos ofrecen esa intimidad, mientras que exaltan, al mismo tiempo que exaltan, la grandeza de la intervención humana en la naturaleza. Se trata de obras, como he dicho antes, de ingeniería, en las que se canaliza una fuerza. Se trata de obras donde se recuerda el poder del hombre sobre las propias fuerzas de la naturaleza. Hobbema es otro de los paisajistas de la tradición rústica holandesa adorado por Constable. Y he traído esta, que es una pintura plenamente urbana, porque en ella pues, recurren algunos de esos elementos que van a aparecer también en el Constable de Suffolk. Las barcas, el canal, la compuerta que se abre e incluso una torre, un campanario al fondo, recordando que por encima de todas esas operaciones humanas está una presencia más grande de lo divino. Desde el mismísimo comienzo del XIX hasta el momento en que pintó La Esclusa, Constable realizó un ingente número de dibujos, estudios al óleo del natural y pinturas elaboradas de lugares, de rincones de Flatford Mill o de Dedham o de las riberas del río Stour, entre uno y otro lugar. Es muy difícil a veces elegir con cuáles de estos quedarse. Hasta 1816, cuando Constable se casó, estuvo yendo asiduamente, volviendo asiduamente y, bueno, sus estudios naturales son mucho más abundantes. A partir de 1816-17, con su matrimonio, cuando se instala permanentemente en Londres y va a ir criando una numerosa familia, sus desplazamientos serán mucho más raros, serán mucho menos frecuentes y, desde luego, todas las grandes pinturas a partir del 16-17 que representan Flatford y sus alrededores están ya pintadas en el estudio de Londres. O sea que no hay que entender estas pinturas literalmente, al modo en que los impresionistas nos han enseñado, como estampas tomadas del natural, como imágenes extraídas directamente del natural o pintadas al aire libre. No, en absoluto. Pero como Constable disponía de esa enorme cantidad de estudios realizados sobre el terreno y se conocían los parajes de memoria, era capaz de conservar la frescura de esas escenas, incluso aunque los pintara en su estudio londinense. He elegido este de 1812, de una colección privada, esta escena de Flatford Mill, porque en ella aparece, es una de las primeras pinturas donde una de las esclusas aparece como protagonista, con un personaje al lado. Es un paisaje mucho más quieto, mucho más estático de lo que lo será la esclusa, nuestro protagonista de hoy. No hay ninguna acción, el personaje protagonista que está al lado de la esclusa no está como descansando, reposando, y el agua está quieta, las nubes el cielo está sereno, en fin, hay una como ausencia de movimiento marcada, sobre todo si pensamos en la esclusa, y volveremos después sobre la esclusa, sobre nuestro cuadro. En estos años, Constable realizó algunos estudios. Bueno, él dibujaba todo lo que había en este escenario, tampoco quiero falsificar esto destacando excesivamente las esclusas. Dibujaba las barcas, dibujaba el molino, dibujaba
los contornos de la ribera, los árboles alrededor, las nubes, etcétera. Pero dedicó algunos dibujos a la propia arquitectura o a la propia ingeniería de las compuertas, ¿no?, que luego utilizaría en sus pinturas. Flatford Mill, escena en un río navegable, es una de las más famosas de estas escenas ya de 1817, ya de cuando Constable está instalado en Londres, y aparecen muchos de los elementos que van a recurrir en nuestro cuadro de la colección Carmen Thyssen y en otros famosos: las barcas arrastradas por los caballos, las compuertas en el río, los edificios cercanos del molino, todo esto, ¿no?, con un acompañamiento de figuras humanas más rico que en otras ocasiones. Es una escena representada un poco antes de mediodía, extraordinariamente luminosa, con un cielo sereno, no despejado del todo, porque Constable adoraba usar las nubes, ¿no? Las nubes en la pintura de Constable son un elemento, en primer lugar, de gran valor compositivo, porque equilibra el peso de la tierra y de lo que sucede en la tierra. Un cielo completamente vacío, un cielo sin nubes, no compensaría el peso de las masas y de los incidentes que hay en la Tierra. Pero además las nubes poseen obviamente una importancia dramática. Le servirán a Constable, como vamos a ver también en la esclusa después, para variar como el mood, el talante, la atmósfera en el sentido sentimental o emocional de cada una de sus pinturas. En Dedham Lock and Mill, la compuerta, lo que estamos viendo es un poco la génesis de un motivo y el cómo un detalle del paraje de Flatford, que inicialmente tiene una función secundaria, termina convirtiéndose en protagonista de una pintura. Lo que quiero ir viendo paso a paso, grado a grado, es cómo la compuerta y lo que alrededor de ella sucede van pasando a primer término y terminan estando bajo los focos, por así decir. Hay una pintura que es importante en este tránsito, que es este Dedham Lock and Mill, que representa, tenemos la iglesia de Dedham mucho más cerca, estamos en el molino de Dedham, que era propiedad también de Golding Constable, del padre del pintor, y ya tenemos ahí en el centro una compuerta y un personaje que manipula la compuerta. De Dedham Lock and Mill, como en muchas ocasiones, en Constable hay varias versiones, porque Constable, como más tarde Monet y los impresionistas, en cierto sentido trabaja por series. Es decir, toma un motivo y lo aborda de distintas maneras, desde distintos puntos de vista, bajo distintas luces o bajo distintos tiempos atmosféricos, hasta que lo ha agotado, ¿no? El énfasis de Constable, el énfasis del pintor en este momento está pasando ya de la obra aislada a la serie de estudios que se complementan unos a otros. Esta segunda versión a mí me parece más lograda, y aparece en ella de nuevo la compuerta, el personaje que la manipula, están aquí en el detalle aumentado, pero aparecen también los caballos que tiran de las barcas y una barca de vela, como las que a veces se usaban sobre todo para remontar el curso del Stour. Cuando las barcas descendían, iban tiradas por los caballos; cuando ascendían la corriente, iban impulsadas por la vela, pasando las compuertas en la otra dirección. Veremos que en algunas de las versiones de la esclusa, del cuadro de la colección Carmen Thyssen, aparece esta misma barca de vela y a ese mismo lado. Entonces ahí tenemos el detalle. Este es verdaderamente ya el germen de lo que va a ser la pintura de la esclusa. Todavía como una anécdota, como, si se quiere, un elemento relativamente de relleno, pero a partir de aquí tomará pie Constable para realizar este dibujo, que es el primer boceto de una composición autónoma,
en torno a la presa, a la compuerta, perdón, de Flatford, ¿no? Dos observaciones respecto al cuadro de la esclusa que nosotros tenemos en la colección Carmen Thyssen. Hay algunas diferencias muy marcadas. Por ejemplo, el formato muy apaisado, ¿no? El formato marcadamente horizontal, destacado además por esas vigas que refuerzan la presa, las compuertas, que refuerzan los ejes de la compuerta. Y luego la figura del hombre que activa la palanca, que manipula la compuerta, está al otro lado del canal, no está vista desde este lado. Entonces, un énfasis horizontal y un carácter muy secundario de la figura, muy en segundo término. Verán que al fondo aparece ya la torre de Deckham, enmarcada por los postes de la compuerta. Bueno, y con esto vamos ya a lo que se llama el full size sketch, al boceto de tamaño natural de la pintura de la colección Carmen Thyssen. Ustedes saben que Constable es conocido porque para cada uno de sus six-footers, de estas pinturas, de estos paisajes muy ambiciosos que acometió entre el 19 y el 25 y que forman como el núcleo central de su obra, realizaba una especie de ensayo general con todo, un boceto del mismo tamaño o de un tamaño aproximadamente, un tamaño parecido al del cuadro definitivo. Esos bocetos están naturalmente pintados con una factura mucho más suelta y con una enorme intervención de la espátula, que es la responsable de esas trazas de blanco que salpican, diríamos, toda la superficie de la pintura y que le dan a estos bocetos de tamaño natural un aspecto como diría, como crepitante, como toda su superficie salpicada de blanco, que los hace como, les da una vibración plateada a los cuadros. En el boceto de tamaño natural aparecen básicamente todos los elementos del cuadro definitivo, ¿no? La barca que desciende por el río, aunque no están los detalles de la sujeción de la barca y esto, el operario que maneja la esclusa, aunque luego comentaremos cómo ha cambiado su postura Constable del boceto al cuadro definitivo, las otras figuras de acompañamiento que están al otro lado. Aparece algún elemento que no aparece en el cuadro definitivo, como esa especie de caña de pescar en primer término, pero aparece el gran roble a la derecha que se contrapesa con la masa de las nubes a la izquierda en el cielo y, por supuesto, la iglesia de Deckham al fondo. Los full-size sketches como este, los bocetos de tamaño natural que Constable realizó durante la época central de su carrera, disfrutaron durante mucho tiempo, hasta bien avanzado el siglo XX, del prestigio de ser las verdaderas obras maestras modernas de Constable. Durante mucho tiempo se consideró a Constable un pintor, diríamos, que para la mirada moderna se vindicaba sobre todo por estos esbozos, no por sus obras más acabadas, más minuciosas, que eran aprobadas por los académicos del XIX. Es decir, que por influencia del impresionismo, evidentemente, releyendo en Constable o leyendo retrospectivamente en Constable a una especie de precursor del impresionismo, durante mucho tiempo se ha apreciado más estos sketches que las propias obras definitivas de Constable. Yo creo que esa tendencia ahora se ha enderezado, se ha contrarrestado y se ha vuelto a situar a los sketches, a los bocetos en su lugar. Son pinturas enormemente atractivas en muchas ocasiones, pero no siempre son, o no necesariamente son, pinturas mejores ni más interesantes que el cuadro
definitivo. Y yo creo que algunos de los six-footers de Constable están muy por encima de los, en interés, en valor, de los bocetos de tamaño natural asociados a ellos. Este boceto de tamaño natural, para nosotros, sin embargo, tiene una importancia extraordinaria, porque en él rompe Constable con el modo en que había tratado la escena de la presa anteriormente y el modo en que había tratado la mayor parte de los paisajes de Flatford y de Deham en años anteriores, es decir, el modo horizontal. Hasta entonces, todos los six-footers de Constable son horizontales. Todas sus pinturas del Valle del Río Stour son horizontales. Y, en particular, la escena de la esclusa la hemos visto aparecer en otras pinturas, en otros dibujos, siempre como una escena paisada, donde además los elementos constructivos de la esclusa sirven para subrayar la línea del horizonte. En este esbozo se produce, en el curso de la ejecución de este esbozo, se produce un incidente curioso. La escena inicialmente la empieza a pintar Constable sobre un soporte de medidas más bien apaisadas, pero en el curso de la ejecución le añade una franja a la derecha, una franja vertical al lienzo, perdón, le quita al lienzo por la derecha una franja y le añade por arriba y por abajo para convertir el formato apaisado en un formato vertical. Le roba a la barca, el tema de la barca tenía que haber tenido un desarrollo mayor y tenía que haberse visto el horizonte por el lado de la derecha, y le añade este primer término de vegetación cerca de la salida de la esclusa y la parte de arriba con más cielo, con más nubes. Después veremos cuál puede ser el sentido de esta transformación del formato horizontal en un formato vertical. Puede haber varias razones, unas de orden más pragmático, otras de orden más intrínseco, más elevado, más para ello. Lo vamos a ir viendo poco a poco. En el full size sketch, en el esbozo de tamaño natural, adquiere quizá más importancia que en otras obras que representan el Flatford Mill o la presa anteriores, adquiere una importancia enorme el juego, el drama de las nubes en el cielo. Es sabido que Constable es el autor de una larga serie de estudios de nubes. El periodo en el que más se concentró en estos estudios de nubes fue entre 1821 y 1822, precisamente el momento en que estaba, diríamos, incubando el cuadro de la esclusa. Los pintó, por cierto, no en la zona de Flatford, en Suffolk, sino en Londres, en Hampstead, donde vivía. Son estudios del cielo londinense. Y en ellos se recoge muchas veces, y a veces se ha hablado de esto como un dato precursor de la instantaneidad de la pintura impresionista, en ellos se recoge el día concreto del mes, del año y la hora, a veces, en que se realizó un estudio. Los estudios de nubes tienen un algo de observación o de testimonio meteorológico, de observación científica. Ustedes saben que una de las declaraciones más famosas de Constable, recogida por su biógrafo Leslie, es aquella que dice que la pintura es una ciencia. La pintura es una ciencia de la naturaleza y los cuadros no serían otra cosa sino experimentos. Bueno, desde esa concepción de la pintura como ciencia empírica, estos son como trabajos de laboratorio para la investigación en la que el pintor está inmerso, de una fuertísima impronta empírica, pero que al mismo tiempo pueden alimentar concepciones dramáticas, si se quiere, más literarias, más narrativas, en los cuadros definitivos, porque lo que se cuenta, por ejemplo, aquí es una especie de génesis de un drama, ¿no? El claroscuro del cielo
le sirve a Constable para insinuar un conflicto, un drama que está empezando a tener lugar, que se abre camino en el cielo de la tarde. Y volvemos al cuadro definitivo. En el cuadro definitivo, Constable asumió el formato vertical que había anticipado en el full-size sketch. Es curioso porque él no usa la palabra vertical, sino upright. Upright es una palabra que significa vertical en inglés, pero también puede significar derecho, honrado, íntegro, ¿no? Después veremos algunas de esas asociaciones de la verticalidad, asociaciones emocionales, morales de la verticalidad en el cuadro. Lo curioso es que, bueno, después de ser expuesto el cuadro en 1824 en la Academia, con un gran éxito entre los propios académicos, entre los críticos, Constable tuvo verdaderamente las satisfacciones más altas de su carrera en este momento, porque algunos pintores que él admiraba especialmente fueron a felicitarle, pintores de una generación anterior a los que él consideraba como maestros. Benjamin West o Fuseli le felicitaron muy sinceramente, muy profundamente. Benjamin West le dijo que se sentía muy honrado de conocer al autor de aquel cuadro que había causado tanta sensación. Y Constable, bueno, un poco fishing for compliments, buscando más cumplidos, le preguntó: bueno, ¿usted cree que estoy en el camino para la excelencia, en el camino hacia la excelencia? Y West le dijo: creo que usted sin duda alguna la ha logrado ya, ¿no?, con este cuadro. El cuadro de la esclusa, expuesto en la Great Room, en la gran sala central de Somerset House, en la exposición de 1824, fue indudablemente el paso clave para el ingreso de Constable en la Academia, que no obstante se demoraría hasta 1829, se demoraría todavía 5 años. Habría un intento fallido en 1826. Entonces, después de ese triunfo en la Academia, con ese cuadro de la esclusa, inmediatamente Constable recibe solicitudes de réplicas. Hay un coleccionista, Carpenter, que se interesa por adquirir una réplica de la esclusa. Y lo curioso es que entonces Constable regresa al formato apaisado, como si ya hubiera terminado el trabajo singular que se proponía en aquella aparición en la Academia. Ahora puede regresar a lo de siempre. Y lo de siempre es volver a hacer, según había intentado inicialmente, volver a hacer de la escena una escena horizontal, ¿no?, más anecdótica, menos heroica, ya avanzo la palabra, de lo que había sido el cuadro expuesto en la Academia. Entonces, bueno, Carpenter compra este cuadro, y es muy curioso, el pobre Carpenter. Constable se presenta en 1826 a la Academia, fracasa. Es muy curioso porque quien le roba el sillón en la Academia es un pintor que era quien había aconsejado a Morrison comprar la esclusa. Es este medio muy denso del oficio de pintores donde las mismas personas pueden ser un día amigos y otro día rivales, ¿no? En 1826 fracasa Constable, pero en 1829 finalmente consigue ser admitido en la Academia. Y entonces, para presentar una pintura a la Academia, según la tradición, el pintor admitido en la Academia regala un cuadro a la Academia, pues Constable quería que estuviera la esclusa y le pide a Carpenter que le deje el cuadro y por eso está en la Royal Academy of Arts, porque fue donado a la Academia. Constable le prometió a Carpenter que le pintaría otro cuadro y tal, y luego se enfadaron y aquello terminó como Rosario de Aurora por el empeño de Constable, pero porque Constable tenía mucho empeño en que alguna esclusa, alguna de estas versiones del paisaje se quedaran como testimonio en la Academia. Hace no mucho tiempo apareció otro cuadro que hoy posee la National Gallery of Victoria en Melbourne, Australia,
y que es como el boceto de la escena anterior. Siempre hay esta mecánica de los bocetos, con detalles modificados. Aquí no aparece el perro, la postura del operario que maneja la esclusa es distinta. No obstante, obsérvese que bueno, lo que implica esa transformación del formato vertical en horizontal, este retorno al formato horizontal en Constable. Bueno, para empezar, el horizonte se ha abierto por la derecha, tenemos una fuga visual por allí. La masa de los árboles ha cambiado completamente, por consiguiente, antes era la masa del roble, era una masa que anclaba la pintura en el lado derecho, ahora son unos elegantes y delicados sauces que no obstruyen la vista, porque se trata de que el horizonte domine, y la misma marcha, el mismo movimiento de la barca se ha invertido. Lo que tenemos ahora es una compuerta que se abre para dejar pasar a una barca que sube río arriba, con lo cual, diríamos, se contrarresta el movimiento, el dinamismo, en una dirección que dominaba tan absolutamente en la esclusa. Se hace el movimiento más calmado, más sosegado, ¿no? El cielo descarga una tormenta en las dos versiones horizontales y es una tormenta que, diríamos, actúa como un foco muy teatral para iluminar el escenario y la propia figura. Es como esa abertura de los cielos que aparece en las pinturas sagradas, ¿no? Cuando hay un santo, una figura de un mártir, y entonces caen estos rayos del cielo sobre él. Vamos a volver al formato vertical, porque yo creo que ya estamos en condiciones de entender cuáles han sido las razones de fondo de toda esta oscilación, de este titubeo entre el formato horizontal, que es, diríamos, el natural en la pintura de Constable, y el formato vertical. La figura del operario que hemos visto aparecer una y otra vez en formato vertical y en el horizontal, la tenemos aquí en su aparición en el full size sketch de la pintura de la esclusa y en la pintura definitiva. O sea, este es el esbozo vertical, el boceto vertical, y esta es la pintura definitiva. Lo más llamativo de uno al otro es que mientras que en el boceto la figura del operario es una figura, aparte de poco definida, es una figura poco vertebrada, poco dotada de energía, en la pintura definitiva de la esclusa se le ha prestado a la figura una postura mucho más enfática, como tratando de acentuar el carácter heroico del esfuerzo del operario que maneja la compuerta. No se ha estudiado todavía, de verdad, el origen a fondo, el origen de la figura del operario que maneja la compuerta, aunque sí se han aportado sugerencias de estudios académicos que Constable había realizado durante su estancia en la Academia de Londres en sus años mozos, como por ejemplo estos estudios al óleo, en los que se utiliza una vara que era, hay que decirlo, un accesorio habitual en las academias para que ayudara a posar a la figura desnuda. Pero la vara, sobre todo en este estudio de la izquierda, está manipulada por la persona que posa, por el chico que posa, con una energía, con un empeño, con un esfuerzo que recuerdan o que anticipan el esfuerzo del operario de la esclusa. En todo esto tiene detrás de sí una tradición que podríamos llamar miguelangelesca, que es la de la representación del desnudo no en una actitud relajada y plácida, que era por otra parte la habitual en las academias, sino con un marcado esfuerzo que se traduce en tensión muscular,
etcétera, ¿no? Pues he traído uno de tantos desnudos de Miguel Ángel que se podían traer, una maravillosa sanguina, y esta pintura de Subleirás, que si van a ver, bueno, es un pintor que Constable podía haber visto, podía conocer, y que si van a ver no es más que la traslación al óleo de un dibujo académico, de un estudio de desnudo realizado del natural, ¿no? De nuevo, un estudio de Miguel Ángel para la batalla de Cassina, donde hay implicado un esfuerzo y la espalda musculada, e incluso un Turner. Lo he traído porque, bueno, no se conoce poco este aspecto de Turner como dibujante de academias, donde también hay implicado un esfuerzo, una tensión muscular en la figura que posa. Ahora, entre los dibujos de Constable, los dibujos académicos, que podrían ser un precedente para la figura de la esclusa, bueno, ahí he traído otro de un hombre sentado, desnudo, pero el más interesante y el que ofrece una perspectiva más fértil es este de la izquierda, que debo a Anne Lyle, la comisaria de la exposición Constable, que tuvo lugar en 2006 en la Tate, fue quien me lo reveló. Había aparecido en el mercado el año antes, en 2005, ella no había podido incluirlo en la exposición, y cuando hablamos con Anne Lyle de la posibilidad de celebrar aquí una exposición en torno a la esclusa de Constable, una exposición de contexto o incluso una exposición algo mayor, me aportó este dibujo. Yo perdí la impresión de ordenador que me había dado, y recientemente le pedí a Juan Ángel López, a nuestro conservador, que hablará en la próxima conferencia, dará la próxima conferencia sobre la pintura de Corot, que se pusiera en contacto con Anne Lyle para recuperarlo, y Anne Lyle nos lo ha enviado. Es un estudio que no es la postura literal del hombre que maneja, del operario que maneja la palanca de la esclusa, pero en el que se acentúa de una manera extraordinariamente expresiva esa dimensión del esfuerzo, de la pena, del sufrimiento que cuesta el trabajo en el que el desnudo está empeñado, ¿no? Ese trabajo de empujar un peso, contrarrestar una fuerza. Cuando vi el dibujo de Constable, me acordé inmediatamente de la pintura de Sísifo de Tiziano. Yo no sé si Constable podía haber visto grabados del Sísifo de Tiziano que hay en el Prado, pero me pareció enormemente expresivo, a pesar de la diferencia en las posturas de las piernas, esa analogía entre el esfuerzo de este condenado a los infiernos, a arrastrar perpetuamente, como se recordará, la roca montaña arriba, ¿no? Cuesta pendiente arriba de la montaña, solo para verla rodar cada vez que llega a la cima, del que Albert Camus escribió el que es el más bello texto filosófico probablemente del siglo XX, que es Le Mythe de Sísifo, el mito de Sísifo, ¿no? Donde cuenta que al final todos somos como Sísifo, estamos empeñados en un esfuerzo diario, absurdo, por empujar la misma roca una y otra vez hasta arriba de la montaña para verla rodar hasta abajo, pero en esta tarea absurda, incesantemente repetida, reside nuestro heroísmo y nuestra felicidad. Somos eso, somos esa tarea, y hay que imaginarse, como decía Camus, a Sísifo dichoso. Pero volviendo a Constable, dejándonos de toda esta largas adherencias literarias y filosóficas que la figura de Sísifo tiene. Hay una épica del esfuerzo, del trabajo humano extraordinaria en esta Academia de Constable, que es extraordinariamente rara si uno repasa los repertorios de los dibujos de las academias. En las academias no he querido aburrirles trayéndoles una selección de dibujos académicos de maestros del siglo XIX, pero en las academias normalmente lo que se acentuaba eran las poses puramente retóricas, los gestos, por lo menos en las figuras masculinas. Para las figuras femeninas, la pasividad o la relajación todavía es
más obvia, más evidente, más marcada. Es admirable e intrigante el modo en que Constable se ha interesado por el esfuerzo. Y volvemos a la retórica del esfuerzo, que es de fondo miguelangelesco, pero que en el siglo XIX está experimentando una transformación. Vamos a ver, las figuras miguelangelescas en plena tensión muscular eran figuras de combatientes. Habitualmente eran figuras de combatientes que manejaban una lanza o el asta de una bandera, como en el caso de este magnífico desnudo de Miguel Ángel, que también es uno de los estudios para la pintura de la batalla de Cassina. Pero en el siglo XIX, el esfuerzo muscular del combatiente se reinterpreta como el esfuerzo del trabajador. Y así tenemos, por ejemplo, a Menzel. Este es un descubrimiento mío, del que estoy muy orgulloso, así que he aprovechado para traer a Menzel, que es un magnífico dibujante, aunque muy posterior a Constable. Un Menzel, evidentemente, tomando pie en el dibujo miguelangelesco, pero lo transforma en una imagen del trabajo humano. La figura no es heroica, o diríamos es heroica de una manera más modesta. Y en lugar del tremendo relieve muscular de la figura de Miguel Ángel, lo que tenemos son los pliegues del traje de faena de este personaje. Si hay un artista a quien esta especie de épica, de epopeya del trabajo humano, le interesará más tarde, es Van Gogh. Y Van Gogh toma pie en las figuras de trabajadores de Millet para introducir el trabajo humano en su pintura. Hay un pasaje donde Van Gogh escribe en una carta a su hermano Theo que lo que caracterizará a la pintura moderna, lo dice en el año 84, así antes de conocer el impresionismo, es la celebración, la exaltación del trabajo humano y de la figura del trabajador. Dice, porque la pintura antigua no ha conocido esto nunca. Y Van Gogh, en esos momentos en que sus inquietudes son sobre todo sociales, luego perderá muchas de esas inquietudes cuando se deja influir por el espíritu moderno del impresionismo. Pero en esta época de transición, en que sus inquietudes sociales son muy profundas todavía, tiene un dibujo como este, que es un apunte pequeño, pero que a mí me parece enormemente revelador en el modo en que transforma la figura de un atleta, el discóbolo, la aproxima a la de un cavador de Millet y transforma la figura del atleta antiguo, del atleta clásico, en una especie de obrero moderno o de campesino moderno. Bueno, no se puede entender, y voy a volver enseguida al conjunto de la composición, no se puede entender la pintura de la esclusa y en particular el cuadro de la colección Carmen Thyssen, que se expuso en la Academia Londinense de 1824, si no se entiende desde este tratamiento épico del trabajo humano, desde este abordar al operario como una suerte de superhéroe. No he encontrado más, quizá no sea la ideal la imagen esta de Superman, pero el esfuerzo de la rodilla apoyada sobre la compuerta y las manos alzadas me pareció que recordaba, a mí me recordó intensamente a la postura del salto del superhéroe que entra en escena de una manera inopinada a veces para cambiar toda la situación con un esfuerzo hercúleo, titánico y imponer la justicia o crear el orden a su alrededor. Al final esto es lo que domina, este es el fulcro que domina, que está en el centro literalmente de la pintura de la esclusa, pero que está también en el centro dramático y narrativo de la pintura. Fíjense que el cruce de las diagonales coincide exactamente con las manos en lo alto de la palanca que operan la esclusa. Y ahora podemos volver ya al asunto de por qué forzó el asunto del formato Constable y desdeñó para esta pintura que tenía que ser un gran acontecimiento, un sonado acontecimiento de la Academia, rechazó el formato horizontal en favor del formato vertical. Lo hizo para darle a la figura humana el marco y el contexto adecuado.
es la figura humana la que determina la verticalidad del cuadro de la esclusa. Es en torno a la figura de ese operario como se construye el cuadro. Es verdad que se han manejado otras razones. Se ha dicho, por ejemplo, que una de las razones para optar por la verticalidad podría haber sido que los cuadros que querían en la Great Room, en el gran salón de la Academia, tenía más posibilidades de ser expuesto un cuadro que fuera vertical que un cuadro horizontal, porque los cuadros horizontales ocupan mucho espacio y los cuadros verticales menos, ¿no? Y se ha manejado a veces esta razón pragmática, pero a mí me parece una razón demasiado banal. Yo creo que hay un empeño en el Constable que pinta la esclusa por hacer del paisaje algo dotado, por una vez, de un tema verdaderamente heroico, a la altura de la pintura mitológica o alegórica de otro tiempo, pero sin despegarse de los temas cotidianos de su entorno, del entorno de su infancia, de su paisaje. Esa épica no puede ser sino la épica del trabajo humano. Todo el paisaje de Constable, todos los paisajes de Constable, lo hemos visto, y él lo dice en muchas ocasiones, están configurados por el trabajo humano. Son parajes donde no hay ni un metro cuadrado en el que no notemos la huella del hombre, el hombre que ha ordenado, que ha organizado, que ha canalizado el río, por ejemplo. Es la celebración de una obra de ingeniería lo que está en el centro de esta pintura. El hombre que a la vez es capaz de estar en armonía con la naturaleza, porque los elementos de ingeniería no están en oposición con la naturaleza, sino que han sido como reabsorbidos por ella. Las maderas podridas se integran con la vegetación, los propios colores de las construcciones de la canalización armonizan con los árboles del entorno, etc. Pero en el centro está el esfuerzo heroico del trabajo humano. Y a mí me parece que este operario que maneja la palanca no solo es el centro de las diagonales del cuadro, no solo está en el centro de la composición, diríamos, arquitectónica del cuadro, sino que es el fulcro, como he dicho antes, el eje en torno al cual todo el paisaje, toda la naturaleza se pone en movimiento. Él abre la esclusa y permite que el agua, primero despacio, luego violentamente pase y que la barca circule, pero él parece ser también el que rige el movimiento de las ramas del árbol, el movimiento de las nubes, un inmenso movimiento cósmico en torno a ese esfuerzo humano. Muchas gracias.